Continuando con los polígonos regulares, ahora vamos a ver cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono. Para poder calcular la suma de ángulos internos de un polígono, nos podemos guiar a través de esta tabla, donde tenemos el nombre, el número de lados, el número de diagonales, el número de triángulos y por último la suma de ángulos internos. En este caso, la figura que tenemos es un triángulo que tiene 3 lados, pero no podemos trazar ninguna diagonal, ya que al unir vértice con vértice no me da espacio para que se forme una diagonal dentro del triángulo. Si yo uno un vértice con otro, sería el lado de esa misma figura. Por lo tanto, no tengo diagonales, pero el número de triángulos pues sería 1, el que es la figura en sí. Y la suma de ángulos internos se saca dependiendo del número de triángulos, ya que como en todo triángulo la suma de ángulos internos es 180, y como aquí nada más tenemos 1, pues 1 por 180 nos da 180. Ahora, para un cuadrilátero, aquí el número de lados son 4. ¿Cuántas diagonales puedo trazar? Me voy a tomar un vértice, que en este caso sería el de la esquina superior izquierda, y lo voy a unir con otro. El que está a la derecha de ese ya tiene nombre, es la línea verde, se llama lado. El que está debajo de él también se llama lado. Entonces, al unirlo con este otro punto, que es el único que me queda, que está lejano a él, yo puedo tener una línea dentro de la figura, que se llama diagonal. Por lo tanto, nada más puedo trazar una diagonal en el cuadrilátero. Al trazar esta diagonal, la figura se parte, y se parte en 2 triángulos. Por lo tanto, ¿cuántos triángulos se formaron en un cuadrilátero? 2. Para calcular la suma de ángulos internos, pues multiplico el número de triángulos, que son 2, por lo que mide cada uno de los triángulos. En cada uno de los triángulos tengo 180 grados, entonces 2 por 180 tengo 360 grados. Entonces en un cuadrilátero la suma de los 4 ángulos en las 4 esquinas es de 360 grados. En un pentágono, que es el ejemplo que habíamos trabajado en el video anterior, aquí pues tengo 5 lados, por lo tanto 5 vértices. ¿Cuántas diagonales puedo trazar? Voy a elegir un vértice, voy a escoger el vértice que está en la parte superior y lo voy a unir con otros que no sean los que ya representan los lados. Entonces nada más me da espacio para unirlo con estos 2 vértices. Los otros 2 vértices, si yo lo uno, tengo las líneas verdes que se llaman lados. Por lo tanto tengo 2 diagonales. Al trazar las diagonales se forman 3 triángulos. Y para sacar la suma de ángulos internos, pues multiplico. Son 3 triángulos y en cada triángulo tengo 180 grados. Entonces multiplico 3 por 180 y tenemos 540. Eso es lo que suman estos 5 ángulos de aquí. 540 grados. En un hexágono tengo 6 lados, por lo tanto 6 vértices. Elijo un solo vértice y uno los vértices para obtener las diagonales, y nada más puedo trazar 3 desde un solo vértice. El número de triángulos que se formó fueron 4. Para sacar la suma de ángulos internos, multiplico ese número de triángulos por 180 y tengo 720. Ahora, los datos que se obtuvieron anteriormente los puse aquí en una misma tabla: el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono y el hexágono. Lo que quiero es que observemos y saquemos una regla o una fórmula para calcularlo sin necesidad de hacer la figura y tener que estar trazando las líneas, las diagonales. Si ustedes se dan cuenta, hay una relación aquí entre los números, pero tal vez no la logren identificar. Les voy a ir explicando. Para empezar, vamos a trabajar con el número de lados. Al número de lados lo vamos a llamar n. Para sacar el número de diagonales a esta n, que es el número de lados, solo le tenemos que restar 3. Entonces estamos viendo triángulo n, que son 3. 3 menos 3 nos da 0 diagonales. Cuadrilátero, 4 menos 3 me da 1 diagonal. En el pentágono, que son 5 números de lados, le resto 3, me da 2. En el hexágono, que tiene 6 lados, es decir, la n es 6, le resto 3 y me da 3 diagonales. Para obtener el número de triángulos también me voy a regresar hasta el número de lados, 3, 4, 5 y 6. Y para obtener el número de triángulos solamente le resto 2. Entonces, triángulo, que son 3, le resto 2 y me da un triángulo. En el cuadrilátero, que tengo 4 lados, le resto 2 y me da 2.
En el 5 le resto 2 y me da 3. En el hexágono, que es el 6 en la n, le resto 2 y me da 4. Por último, para sacar la suma de ángulos internos, nada más tengo que multiplicar el número de triángulos por 180, que sería las últimas dos columnas. 1 por 180, 180. 2 por 180, 360. 3 por 180, 540. 4 por 180, 720. En estos ejemplos vamos a utilizar las fórmulas que pusimos anteriormente. En la parte de arriba, aparte de los títulos, ya vienen las fórmulas debajo. Número de lados va a ser representado como n, el número de diagonales n-3, número de triángulos n-2 y la suma de ángulos internos es la multiplicación del número de triángulos por 180. Entonces, en el heptágono, ¿cuántos lados tiene el heptágono? Tiene 7. Entonces, ¿cuántas diagonales va a tener? Pues si n es 7 y la fórmula para calcular el número de diagonales es n-3, pues nada más a n le resto 3 y n es 7. 7 menos 3 me da 4. Para sacar el número de triángulos me regreso a la n, que es 7. No voy a utilizar el 4, utilizo el 7. 7 menos 2 me da 5. Y por último, para sacar la suma de los ángulos internos, es multiplicar este 5, ahora sí utilizo este final. El número de triángulos son 5 por 180. Y eso nos da 900 grados. En el siguiente ejemplo no me da el nombre de la figura, solamente me dice que tiene 10 lados, pues la figura de 10 lados se llama decágono. Por lo tanto, número de diagonales es n-3. Mi n pues son 10 lados. 10 menos 3 me da 7. Ahora, número de triángulos. Dice que la fórmula que tengo que usar es n-2. ¿Y quién es mi n? N es 10. 10 menos 2 me va a dar 8. Por lo tanto, para sacar la suma de ángulos internos, lo que voy a hacer es multiplicar 8 por 180, que es lo que tiene cada triángulo. Y esto nos da 1440 grados. Aquí les dejo una tabla donde vienen 4 polígonos distintos. En algunos les doy el nombre de la figura y en otros les doy cuántos lados tienen. Lo que vamos a hacer es completarla utilizando las fórmulas que están en la parte de arriba y los ejemplos que se hicieron en las últimas tablas.